Ha pasado un tiempo, ¿no lo creen? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Marifer y el día de hoy hablaremos de series tóxicas y, para ser exactos, del por qué estas series funcionan tan bien. Como aclaración, para este video dejaremos de lado el debate de si está bien o mal consumir este tipo de contenidos. Creo que ese es un tema completamente aparte, así que en este video nos centraremos en la producción, cuáles son los elementos narrativos que hacen que estas series funcionen tan bien. Habiendo aclarado eso, comenzamos. Esta serie es de las más tranquilas dentro de las que escogí para este video y la razón de ello es muy sencilla. Su relación como tal no es tóxica, pero el cómo comienza la interacción entre los protagonistas sí lo es. Por si no han visto la serie, A Shelter to Cry On trata sobre Dial, un atleta de tiro con arco que por casualidades de la vida cruza su camino con Taehyun, un chico perfecto a vista de todos, pero que en realidad guarda mucho en su interior. En el caso de esta serie tenemos el cliché del pasado trágico del protagonista. Ahora, algo que siempre he pensado al momento de ver y analizar series es que no existen los clichés malos, solo mal ejecutados. En el caso de Shelter to Cry On, este es un cliché bien ejecutado. Taehyun tiene un pasado en el cual parece que todas las personas a las que ama lo abandonan al final, comenzando por el hecho de que es adoptado hasta el momento en el que transcurre la serie, en donde vive solo aun cuando sigue siendo un menor de edad. Del mismo modo, Taehyun es alguien bueno enmascarando lo que siente, se presenta ante todos como un estudiante modelo, además pareciera que no comparte mucho sobre su vida incluso con sus amigos. Esto se nota en el momento en el que preguntan quién puede ir a su casa y resulta que nadie sabe dónde vive. Dentro de su interacción con Dial, su relación comienza mal debido a un malentendido, en el que, para salvarse a él y a su buena reputación, Taehyun hace quedar mal a Dial y a partir de ahí comienza a molestarlo. Son bromas infantiles, nada que ponga en peligro a nadie, pero que sean bromas inofensivas no significa que Dial la pase bien. Después de todo, la diferencia entre bromas pesadas y bullying es que en una broma todos se divierten. Aún así, ambos terminan acercándose poco a poco, más que nada por obligación, ya que tenían que hacer un trabajo en grupo, pero el punto aquí es que Dial se vuelve una especie de ancla para Taehyun. Le dice lo que necesitaba escuchar para afrontar todo aquello que lo dañaba y seguir adelante. Después viene la separación de los protagonistas, pero lo importante aquí es la resolución del personaje de Taehyun, no temer al amor. Taehyun siempre fue una persona distante que no se sentía amada, y cuando Dial confiesa sus sentimientos, su instinto es el de huir, pero al final toma la decisión de amar, aceptar el amor que alguien más le da y reafirmándose a sí mismo que a pesar de todo lo que vivió en el pasado, él también es digno de amor. Después de esa resolución tenemos un episodio especial en el que vemos la persona tan dulce y empalagosa que puede llegar a ser Taehyun cuando se trata de Dial. Hablando un poco sobre Dial, justamente, él es alguien que funcionaba en piloto automático, pero es hasta que Taehyun lo saca de su zona de confort que comienza a cuestionarse muchas cosas sobre su vida, y al final encuentra aquello que realmente quiere hacer. En resumen, A Shelter to Cry On es una historia de crecimiento y redención. Todos tenemos un pasado, algunos más trágicos y dolorosos que otros. Es parte de lo que somos y es debido a eso que podemos llegar a lastimar a las personas que queremos. Pero la clave es no estancarse en eso, aprender de tus errores, dejar el pasado atrás y volverte una mejor versión de ti mismo. Eso es algo que ambos personajes en esta historia demuestran. Al final todo se trata de mejorarse el uno al otro juntos. Un problema frecuente que tienen las series tóxicas es la romantización de distintos tipos de violencia, lo cual es lo que lo vuelve problemático, pero algo que siempre debemos tener en cuenta es que romantización y representación no son necesariamente lo mismo. Esto es un poco de lo que encontramos en My Personal Weatherman. Si no conocen la serie, esta cuenta la historia de Yo, un autor de doujinshi que está pasando por un bloqueo creativo. Él hace todas las labores del hogar que comparte con su pareja, Mizuki, el presentador de clima de una estación de TV. De esta serie ya tengo una reseña en el canal y de hecho el subtítulo es "No pasa nada pero sientes todo", y eso es porque creo que eso resume a la perfección esta serie. La serie es un slice of life en el que solo vemos una parte del diario vivir de los protagonistas. Vemos que es una relación de dependencia. Yo depende económicamente de Mizuki, si bien él tiene su propio trabajo, está implícito que no es tan bien remunerado o estable como el de Mizuki. Además de que es una persona solitaria, solo tiene una amiga y en general pareciera que su mundo se reduce al departamento que comparten juntos, lo cual también hace evidente que no tiene una red de apoyo estable. El último punto a tomar en cuenta es que tiene claros problemas de autoestima. No puedo estimar hasta qué punto, no soy psicóloga, pero el que sienta que merece todo lo que obtiene es una mala señal. En esta serie no vemos cambios ni evolución, vemos una relación de poder con claros problemas de comunicación, los cuales no se resuelven y ambos en verdad creen que todo está bien porque se aman. Eso es representación.
No vemos su relación como algo deseable o algo a lo que debamos aspirar. Lo vemos como algo que pasa, así como en la vida real muchas personas no se dan cuenta de que están en una relación tóxica hasta que las señales se vuelven evidentes, lo cual suele ocurrir cuando ya es demasiado tarde y la persona no puede o no quiere escapar. Del mismo modo, no es algo que solo notas y te vas. Todo en estas relaciones se vuelve un ciclo en el que te das cuenta que todo está mal, pero al mismo tiempo ocurre algo que te hace pensar que todo puede mejorar, pero esto por lo general nunca ocurre. En My Personal Weatherman vemos a los protagonistas entrar en este ciclo en el que todo va bien y luego todo vuelve a mal. Un ciclo en el que sin darnos cuenta nosotros entramos también, llegando a pensar que su relación puede arreglarse para bien, pero al final siempre volvemos al mismo punto de siempre. Esa es una realidad de muchas relaciones y es lo que la serie intenta representar. La razón por la que muchas veces una serie no funciona es porque los personajes están muy polarizados, cuando las series mejor desarrolladas en general son aquellas que tienen personajes grises, justo como Love Mechanics. Love Mechanics cuenta la historia de Mark, un chico que está enamorado de Barb, pero cuando este lo rechaza decide olvidar sus penas de amor en un club nocturno en donde se encuentra con Vi. Vi es un estudiante de tercer año y también es amigo de Barb. Al ver el estado de Mark decide llevarlo a casa y terminan pasando la noche juntos. Pero con la llegada de la mañana también llega la realidad, comenzando por el hecho de que Vi ya tiene una novia, la cual es la vecina de Mark. La historia de Love Mechanics no es muy complicada, es un triángulo amoroso en un entorno universitario. Lo que le hace destacar es la construcción de sus personajes, así como las interpretaciones. Creo que de no ser por el trabajo de Jane Ward, la serie no sería tan buena como lo es. Hablando en específico de los personajes, el personaje de Vi tiene un rol dominante. Esto se enmarca en su personalidad más fuerte, pero no se muestra como una mala persona. Al principio se preocupa de manera genuina por Mark, antes y después del incidente, además de que también hace lo que puede para hacer funcionar su relación con Ploy. Estos siendo los puntos positivos del personaje, la parte negativa sería todo lo demás. Es indeciso, inseguro, tiene problemas de ira y demasiados problemas de comunicación. Estos puntos negativos son usuales en personajes tóxicos, pero al tener algunos elementos positivos hace que puedas empatizar con el personaje. No es tan malo como el videolibro con el que sí te dan ganas de cometer un crimen. Por el lado de Mark, él tampoco es una blanca paloma, solo que lo vemos desde la perspectiva más vulnerable en más de un sentido. Podemos comenzar con su situación familiar en la que la relación con su padre no es buena, siendo este el principal detonante de su inseguridad y también de él cómo afronta las situaciones adversas, la cual sería adoptar una posición a la defensiva. Por el lado de su relación con Vi, él está en una situación emocional inestable al haber sido rechazado. Es una persona carente de afecto, así que cuando Vi comienza a mostrar interés por él, no es muy difícil caer ante su encanto, aun cuando Ploy todavía está en la ecuación. No es como que Mark no sepa que Vi tiene novia, lo sabe y de todas formas inicia una relación con él. Mark, al igual que Vi, son dos personas con moralidad gris. Hacen lo correcto, pero también cometen malas acciones a conciencia. Son dos personas que no son perfectas, haciendo cosas buenas, pero también cediendo a sus deseos. Toman sus propias decisiones para bien y para mal. Este video fue muy difícil de hacer, tuve que editar y repensar el guión varias veces porque no quería que se malinterpretara el mensaje. No estoy intentando ni defender ni justificar ninguna de las conductas que tienen estos personajes, pero sí entender el por qué disfrutamos tanto de ellas. Es muy lindo ver a personajes green flag en la pantalla, el ver cómo los protagonistas tienen la relación soñada de más de uno, pero en los momentos en los que recordamos que el mundo no es un lugar tan ideal como en el que nos gustaría vivir, es ahí donde entran los contenidos tóxicos. Es hermoso pensar que todo en esta vida es hermoso, que todas las personas en el mundo tienen principios y valores aceptables por la sociedad y tienen vidas estables y no muchas preocupaciones en la vida. Pero en el mundo en el que vivimos no es de esa manera. Todos somos personas conflictuadas en mayor o menor medida. Y tal vez por eso causa tanta satisfacción ver a gente imperfecta en la pantalla, ya sea para identificarnos o para dejar salir la frustración de nuestras vidas insultando a un personaje ficticio. Hay cierta satisfacción en la imperfección. Por último, no me gusta cuando satanizan este tipo de contenidos, creo que cuando están bien realizados tienen mucho que aportar, pero como todo, este tipo de contenidos debe consumirse y realizarse con precaución para no confundir la representación con la romantización. Y más importante aún, que si los vemos también sea desde el lado de la crítica. Quizás veamos en estos personajes e historias actitudes o situaciones similares a nuestro alrededor. Y eso es todo por el video de hoy.
Llegó más tarde de lo que esperaba, mi vida estaba colapsando en pendientes por más tiempo del que esperaba. Además de que el guión también me hizo sufrir demasiado, pero como lo prometido es deuda, este video por fin puede ver la luz. Este video también es el último que me faltaba de la encuesta que hice hace mucho. En el apartado vi el 101 en el que quería hacer recomendaciones con un tema en específico y de paso aprender un poco sobre por qué son tan buenas. Este es el primer video de lo que espero sea una serie, así que pueden dejarme en los comentarios qué otros temas les gustaría para esta sección. Por último, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Yo me voy, no sin antes desearles un lindo fin de semana y nosotros nos encontraremos la próxima ocasión, que espero que no sean 2 meses. Bye.